Hola, a continuación les presento un video sobre una plática que di a una universidad en México acerca del Islam. Espero que les guste. A través de este video voy a estar respondiendo en mi canal de YouTube Verdadero Islam todos los comentarios, todas las preguntas que tengan acerca de lo que menciono. Amablemente se las voy a ir respondiendo conforme pues las vayan presentando. Los dejo con la presentación. El Islam es algo que hoy en día, pues aparte, no solamente se puede hablar del Islam como una religión, sino es una forma de vida de alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo. ¿Sí? En el mundo, de cada 4 personas ahora, ¿sí? Una es musulmana. Entonces, es la religión que está creciendo más en aumento hoy en día, y ya sea por nivel cultural, ¿sí? A saber, por la globalización o por asuntos económicos, es súper importante saber cultura, es súper importante saber acerca del Islam. Entonces, pues yo les voy a hablar para que entiendan a los musulmanes. Y en las cosas, les voy a hablar de lo siguiente, vean. Les voy a hablar de las particularidades del Islam que encontramos nosotros los musulmanes en la religión, los 6 pilares de la fe y 5 pilares del Islam. Son 5 particularidades que nosotros los musulmanes creemos, ¿sí? Que tiene esta religión por la cual la escogimos, en lo que creemos nosotros, que son los 6 pilares de la fe, y los 5 pilares del Islam, que son los actos más importantes, sí, que hacen la persona que es musulmana. Bueno, dentro de los asuntos particularidades, sí, de las particulares del Islam, es que para nosotros, para los musulmanes, el Islam nos da una tranquilidad espiritual. Sí, dijo Mohammed, la paz sea con él, que él se sorprendía del asunto del creyente, porque si le iba bien y agradecía, Dios lo recompensaba. Y si le iba mal y tenía paciencia, Dios lo recompensaba. Entonces nosotros en la vida, pues tenemos, o nos está yendo bien o nos está yendo mal. Y a todos en algún momento de la vida, pues vivimos así, ¿no? O sea, a veces estamos bien, a veces no, a veces tenemos problemas, ya sea económicos, ya sea de salud, familiares, etcétera. Pero entonces el creyente, la persona que se confía en Dios, en cualquiera de estos dos asuntos, pues va a estar bien, va a tener una tranquilidad por su confianza en Dios. Entonces, el Islam, si quien lo practique, va a tener esta tranquilidad. También concuerda con el intelecto, ¿sí? No hay un asunto del Islam que haya una prohibición sin que uno diga esto por qué se prohibió, o una orden que diga, bueno, esto por qué se ordenó. ¿Sí? Un ejemplo de esto es de que en el Corán se dice, si te preguntan acerca del vino y de los juegos de azar, diles, ¿sí? Ambos encierran un beneficio, pero su perjuicio es mayor que su beneficio. ¿Sí? Entonces, en todas las leyes del asunto del Islam concuerdan con la razón, concuerdan con el intelecto. ¿Sí? Las órdenes son porque causan un beneficio, ¿sí? Total, o su beneficio es mayor que su perjuicio. O sea, nosotros los musulmanes creemos que si Dios ordena algo es porque es un beneficio para la sociedad en general, ¿sí? Aunque haya ciertos perjuicios, por ejemplo, si Dios nos ordena la oración y uno tiene que abandonar ciertos asuntos a determinadas horas del día para orar, pues bueno, entonces en este caso el beneficio que uno va a obtener va a ser mayor, ¿no? Y las prohibiciones es porque o encierran un mal en su totalidad, o porque su perjuicio es mayor que su beneficio, como lo que comentábamos anteriormente. Combinan la religión con la vida mundana, o sea, dentro del Islam no importa tu estatus social, si eres rico, si eres pobre, ¿sí? Entonces,
cuando, aquí ponemos, ¿no? Cuando un hombre recriminó a otro por ir bien vestido frente a Mohammed, este le respondió que qué le importaba, lo que importaba era el interior, sino creerse mejor que los demás. Dijo, Alá es bello y ama la belleza. El Islam abarca todos los aspectos de la vida. Como les comentaba en un inicio, fíjense, en el Islam nosotros tenemos leyes para la política, para la economía y para lo social. Sí, es todos los aspectos de la vida. O sea, no crean que el Islam solamente es gente que se la pasa rezando o que solamente le interesa ese. Es un punto de vista de solamente pensar en la religión aparte de esta vida mundana, no. En el Islam hay leyes para la política, hay leyes para la economía, hay leyes sociales. ¿Sí? Por ejemplo, hay un libro que se llama Las 100 personas más influyentes de la historia. Sí, que hizo Michael Hart, y él es una persona que es no musulmana y pone a Mohammed como el hombre más influyente de la historia. Y ¿por qué? Ustedes se preguntarán por qué yo lo puse a él como el hombre más influyente de la historia. Y él es porque es una persona que fue influyente no solamente desde un punto de vista religioso. Si uno deja la religión a un lado, pues él afectó muchísimo en la política, en la economía, por las conquistas que tuvo, ¿no? O sea, por ejemplo, dicen en las colonias de América del Sur probablemente habrían ganado su independencia España, incluso aunque Simón Bolívar nunca hubiera vivido, ¿no? Pero Mohammed llega a la península árabe y estos llegan a conquistar pues los tres imperios más grandes conocidos de ese tiempo, ¿no? O sea, los persas, ¿sí? Los romanos y los bizantinos posteriormente, esa civilización que nace a partir de el profeta Mohammed. El Islam enseña los mejores modales. Fíjense, nosotros los musulmanes tenemos modales. El profeta enseñó desde cuidar el medio ambiente, ¿sí? Dijo que sonreír era caridad, el cuidar a los animales, el ayudar a los demás. Respecto a cuidar el medio ambiente, dijo que uno tratara de no estar sin hacer nada, inclusive que plantara, si uno tuviera una tierra, que plantara un árbol que dé frutos y la gente se beneficie de ellos. Sí, inclusive dijo, si una persona va a una batalla, que no cortara los árboles. Respecto a cuidar a los animales, dijo que una mujer se iba a ganar el paraíso porque esta mujer una vez iba caminando y vio a un perro sediento. Entonces agarró su zapato, lo metió en un pozo para darle de beber en él al perro, y dijo que ese acto que hizo, por ese acto que hizo, simplemente iba a ganar el paraíso. Entonces, el ayudar a los demás es algo que pues incita mucho también el Islam, el ser bueno con los padres, con los vecinos, dentro de la sociedad, ¿sí? El sonreír, como les decía, es caridad. Entonces el Islam abarca pues todos los aspectos sobre los modales y es algo muy bonito. Bien, ¿qué es en lo que creen los musulmanes? ¿Sí? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Bueno, pues lo más importante para nosotros es creer en un solo Dios, ¿sí? Nosotros creemos en Allah. Creemos que Allah, fíjense, Allah significa, es como le llamamos nosotros así a Dios, más regularmente los musulmanes no utilizan el nombre de Dios porque Dios puedes tú transformarlo a dioses, diosa, diosito, etimológicamente no se sabe muy bien si es de Zeus o tiene otro origen. Entonces nosotros decimos Alá porque Alá se menciona así en el Corán, pero fíjense, compara Jesús en el arameo, le decía a Dios Allah en el idioma original de Jesús, ¿no? Él no le llamaba a Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, Allah significa la divinidad, más nosotros creemos que Dios,
Allah es el creador, el único Señor que ha sido eterno, que no cambia. Sí, y creemos que existe, si todos estamos de acuerdo que existe un solo creador, pues Él es la única divinidad a la cual nosotros debemos de rendirle culto o debemos de adorar. Dios en el Corán se presenta con más de 99 nombres, en los cuales está el misericordioso, el clemente, el rey, el santo, la paz, el vigilante, ¿sí? El poderoso, el soberano, ¿sí? El creador, el originador, el formador, quien da, el proveedor, quien da la victoria, el conocedor, quien tiene la posesión de todo el dominio, ¿sí? Quien es el que todo lo escucha, el que todo lo ve, quien es el juez, que es justo, que Él es bondadoso con sus siervos, que sabe absolutamente hasta lo más recóndito, que Él es el grandioso, que Él es el omnisapiente, omnisciente, que es amoroso. Uno de sus nombres es el amoroso, ¿sí? Que es el más fuerte, que es el único, etcétera, ¿no? Entonces Dios se muestra con más de estos 99 nombres, el cual si la persona lo conoce, mientras uno más conozca a Dios, pues más cercano vas a saber cómo adorarle, cómo pedirle. Y la creencia en el Islam está fuera de creer que Dios tenga alguna imperfección, ¿no? Si no es un Dios perfecto, a diferencia del judeocristianismo, no se ve como imagen y semejanza del hombre, no tenemos una figura de Dios, no tenemos una imagen de Dios, sino creemos que Él es el único, el Señor. No creemos en una Trinidad, al igual que el judaísmo. Sí, o sea, en el Islam y el judaísmo no se cree en una Trinidad. Pero a diferencia del judaísmo, no se le atribuyen a Dios ciertos asuntos que en el Islam se exaltan. O sea, por ejemplo, en el judaísmo, en el Talmud, que es una explicación de la Torah y de otras enseñanzas judías, hay una historia donde se menciona de que Dios en el cielo tiene una discusión con sabios judíos y acerca de la lepra, y no se sabe quién es el que tiene la razón. Para nosotros los musulmanes, pues eso está lejos del poderío de Dios, porque nadie nunca podría discutir ante Dios quién tiene la razón, ¿no? Porque para nosotros Dios es el más sabio y nadie le podría cuestionar eso. En esta historia del Talmud, como ellos no se ponen de acuerdo, Dios manda al ángel de la muerte para que tome el alma de un sabio judío que está en vida, para que a ver a quién le da la razón. Entonces, ese tipo de características está lejanas de la visión y de la perspectiva que tenemos nosotros los musulmanes. Por lo tanto, esta es la creencia básica del Islam, que si hay un único creador, alguien que es perfecto, que es el Señor de todo, pues es Él el que merece que lo adores, el que merece que le pidas, el que merece ser la divinidad, ¿no? Quien realmente tiene la capacidad de beneficiar o perjudicar, ¿no? Entonces Dios en el Corán pues menciona esto, ¿no? En el capítulo 34, número 22. Creemos en un destino, ¿sí? Decía un sabio musulmán, dice, ten cuidado de tus pensamientos, porque estos se pueden transformar en acciones. Las acciones en costumbres, y la costumbre se puede convertir en tu destino. Ahora, nosotros creemos que el destino es como está aquí en la imagen, que es como un círculo, que uno puede estar dentro de él caminando, ¿sí? Más nunca vas a poder salir de él, porque es la línea, es la que Dios te pone, que por más que tú te muevas, tú tienes un libre albedrío para moverte, pero hay veces que tú por más que te muevas no vas a poder salir, si es que Dios no quiere que pasen ciertas cosas, ¿no? O sea, tú puedes decir, voy a ir a tal lugar a comprar algo, pero no sabes si va a estar 100%
que llegues a ese lugar inclusive, ¿no? O sea, puede pasar cualquier cosa, o puede ser que el dueño de un local al que tú vayas tenga un percance y lo cierre en ese momento, o miles de cosas, ¿no? Pueden pasar, o sea, realmente tú puedes esforzarte por algo, pero realmente no sabes si es que va a pasar o no. Más sin en cambio, no somos fatalistas y decimos que nosotros tenemos que lograr los medios para que sucedan las cosas que nosotros queremos que pasen. El tercer pilar de la fe es que creemos en los libros sagrados. ¿Sí? Creemos que Dios mandó la Torá a Moisés, los cuales son los 5 libros del Pentateuco, que le dio libros a Abraham, los Salmos también. Creemos que a Jesús se le dio el Evangelio, pero que al paso del tiempo Dios en el Corán dice que el hombre le cambió cosas. Entonces se revela el Corán como el último libro revelado por Dios al profeta Mohammed, y el Corán es un libro que se encuentra en el idioma árabe, que millones de personas se lo saben de memoria, letra por letra, y lo tenemos en su idioma original. ¿Sí? Por ejemplo, Biblia significa compilación de libros, los cuales al paso del tiempo, dependiendo de qué grupo religioso uno hable, son los libros que conforman su Biblia, ¿no? Entonces creemos que sí, parte de esos libros son o sea, tienen un origen, sí, de revelación divina, pero que al paso del tiempo lamentablemente pues se le cambió. Entonces llega el Corán como el último libro revelado. Creemos en los ángeles, sí, creemos en el ángel Gabriel, Miguel. Creemos que el ángel Gabriel fue quien desciende y es quien enseña el Corán a Muhammad, es quien desciende y le anuncia a María que Jesús va a tener un hijo, quien descendía con la revelación, ¿no? Creemos que cada quien tenía un ángel a su derecha, otro a la izquierda. El de la derecha apunta a las buenas obras, el de la izquierda las malas acciones. Creemos en los profetas, o sea, en el Islam se cree desde Adán, sí, Abraham, Noé. Más, por ejemplo, en este caso, creemos que Jesús, a diferencia del cristianismo, cuando llegaron unos misioneros cristianos con el profeta Mohammed y le dijeron, dinos quién es Jesús, se revela el siguiente versículo del Corán. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Por cierto que el ejemplo de Jesús ante Dios es semejante al de Adán, a quien creó de barro y luego le dijo sé y fue. Entonces esta es la razón por la cual nosotros los musulmanes no adoramos a Jesús. Creemos que Jesús es una creación de Dios, que le dijo a María sé Jesús, o sea, que insufló el Espíritu de Dios en el vientre de María diciendo sea Jesús, más Jesús no es parte de Dios y ninguno de los seres humanos somos parte de él. Creemos que somos creaciones de Dios, no nos consideramos como hijos de Dios, sino como una creación, algo aparte. Creemos que hay un creador y la creación adora al creador, ¿sí? Si nosotros adoramos creación a creación, es lo que en el Islam es lo más prohibido que existe, ¿no? Por lo tanto, nosotros los musulmanes no le pedimos a ningún ser humano, no tenemos intermediarios, y es por eso que se ve la figura de Jesús que nace de un milagro de María. O sea, sí creemos en el milagro de María, que Jesús nace sin un padre, más no se le adora a ninguno de los dos, no lo vemos como alguien divino. Ahora, creemos también que lo último de la fe es de que hay una vida después de la muerte, ¿sí? Creemos que hay, después de que uno muere, creemos que hay una vida en la tumba. Creemos que todas las personas que han muerto hasta ahorita tienen una vida en la tumba alterna a la que nosotros tenemos, esperando un día del juicio final, que su tiempo es diferente al de nosotros, pero que todos en algún momento cuando nos toque la muerte, vamos a estar en ese momento en la tumba, hasta que Dios decida cuando llegue el día del juicio final. Se juzgará a todos y habrá un paraíso y habrá un infierno, ¿no? Que la gente que sea
que adora únicamente a Dios sea buena, ir al paraíso, y la otra al infierno. Solamente Dios es el que sabe quién irá a qué lado, pero obviamente pues por eso es que hace la revelación, y uno tiene que dar obediencia a eso. Nosotros tenemos 5 pilares externos, que son las cosas que quien las practica se le considera como musulmana, ¿sí? Ya lo que les dije anteriormente son los pilares internos, ¿sí? O sea, las cosas que nosotros tenemos que creer en ellas, y estos son los pilares externos. Si las practica, a esto una persona se le considera como musulmana. El primero de ellos es el testimonio de fe. Cuando una persona frente a una comunidad o frente a un musulmán dice lo siguiente: Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, doy testimonio que no hay otra divinidad salvo Allah, y doy testimonio que Muhammad es su mensajero. Si eso lo dice frente a una persona musulmana, entra al Islam. O sea, es entre comillas, ¿no? Como si dijera en el cristianismo, es como un bautismo. En el Islam es así. Si uno entra al Islam es diciendo: atestigo que solamente Dios merece mi adoración, que Mohammed es un profeta. Con eso entra al Islam, y ya con eso se le considera a la persona como musulmana. Posteriormente tiene que practicar la oración, ¿sí? Nosotros los musulmanes practicamos 5 oraciones al día, porque dice Dios en el Corán: Inna salata yanhanil fahsha wal munkar. Ciertamente la oración hace que el hombre, ¿sí?, lo preserva de cometer actos inmorales y reprobables. Es decir, de que si uno ora, era a lo que regresaba de lo que platicaba al inicio, que el Islam nos da esa tranquilidad, porque nosotros hacemos 5 oraciones al día en las cuales estamos recordando a Dios constantemente. Esas 5 oraciones son como de 5 minutos al día, las hacemos antes de que salga el sol, a mediodía, en la tarde, cuando está metiendo el sol, y en la noche. Ahora, tenemos un lapso de tiempo, o sea, por ejemplo, entre 12:30 de la tarde a 4 de la tarde para hacer una, entre 4 de la tarde y las 6:30 de la tarde para hacer la otra, y así. Entonces, esto hace que la familia esté unida. Si una familia es musulmana, esto hace que no dejamos solamente ciertos días para adorar a Dios, sino todos los momentos estamos recordando el lugar que tiene Dios en nuestra vida, y es lo que te da una tranquilidad espiritual. La oración, dijo Mohammed que pues es la diferencia entre, ¿no?, purificarse, ¿no? Una persona cuando hace la oración pues se purifica su alma, y es como una cita privada con Dios, ¿sí? Porque es el momento. En el Islam, como les decía, no hay intermediarios, no existe un clérigo, no existe un sacerdocio, no existe una iglesia, y no existen intermediarios, sino esa relación es del hombre directamente con Dios. Y cada 5 oraciones es como si tuvieras 5 veces al día una cita privada con Dios, donde Él es el único que te puede ayudar. Imagínense si a ustedes les dijeran que tienen una cita privada con la mejor persona que ustedes creen que existe en esta vida. Pues imagínense nosotros los musulmanes, si realmente sentimos que el lugar tiene ese lugar preciado en nuestra vida, ese estatus, Dios, ese sentimiento de realmente reconocerlo, pues sabes de que tienes esos 5 momentos privados en tu vida para que tú expreses todo lo que tú quieras, si le pidas, le agradezcas, simplemente lo reconozcas como tal, como tu creador. Dice Dios en el Corán: Wama halaktul jinna wal insa illa liya'budun. No crea los hombres sino para que me adoren. Entonces, dentro del Islam, el dar, el ayudar, el que tú creas en que lleves a cabo todo lo que Dios te encomienda, pues se considera como adoración. Ahora, el tercer pilar del Islam es dar el zakat.
A diferencia, ¿sí? de una... Hay, lamentablemente se conocen muchos sistemas que hoy en día, ¿no? Se han visto que muchas pseudo religiones le sacan dinero a la gente. Pues sí, en el Islam la aportación que uno da debe ser directa de persona a persona y no debes tú de hacerla pública. Solamente si la das, eres tú el único que sabe si la das. Si no la das, tú también eres el único que sabe si no la das. Y solamente la dan quienes tengan la capacidad de darla. El 2.5% de que el ejemplo es, por ejemplo, si tú tienes 10,000 pesos ahorrados al año, tienes que dar el 2.5%, ¿sí? de ese dinero a los necesitados. Si tú no tienes esos 10,000 pesos ahorrados al año, entonces eres merecedor de recibirlos. Y ese dinero no lo tuviste que haber tocado, o sea, nunca tuvo que haber aumentado ni haber disminuido. Ahora, todas estas las medidas, o sea, ustedes se van a preguntar, en el profeta en ese tiempo no dijo 10,000 pesos, no, él dijo ciertos gramos de oro o de plata son los que hace el que nosotros sepamos cuánto es lo que la persona tiene que dar en dado caso que tenga ese dinero o bienes, o si tiene ganado, por ejemplo, dar cuántas ovejas o vacas, etcétera. Si tienes sembradíos, ¿sí? Dar cuánto de cada cosa de lo que tenga. Entonces eso es lo que define, y el profeta todo eso lo especificó. Si fíjense, en el Islam tenemos leyes de la herencia, desde asuntos militares, porque les decía, abarca totalmente todo. Existe el matrimonio, el divorcio, etcétera. Que hay leyes en el Islam que manejan todo acerca de eso. Entonces, el zakat es que una persona del 2.5% de esa cantidad que tenga, que le sobre, a partir de ese dinero que tiene ya de más, da cierta cantidad a los pobres, a los necesitados, que le ayudarán, que están los datos, que si los adinerados en el mundo solamente dieran esto, el 2.5% de lo que tienen, pues no habría pobreza en el mundo, ¿no? El cuarto pilar del Islam es que tenemos el ayuno de Ramadán. ¿Sí? Nosotros practicamos un ayuno que es que es a partir de que sale el sol hasta en la noche. ¿Sí? Nosotros no comemos ni bebemos ni practicamos relaciones íntimas durante un mes. O sea, quiere decir que podemos, antes de que salga el sol, hacer un pequeño desayuno y en la noche hacer un pequeño una cena, ¿no? Entonces esto es así en el mes de Ramadán. Y eso nosotros, como llevamos un calendario lunar, ¿sí? Es como lo sabemos que existe, ¿no? O sea, cada vez que hay una luna creciente nueva, se toma como la entrada a un nuevo mes. Cuando hay luna llena es la mitad del mes, y cuando se va desapareciendo es el final del mes. Cada año va cambiando, tenemos un calendario lunar al contrario del gregoriano. El quinto pilar del Islam es que las personas deben de hacer una peregrinación a la Meca, ¿sí? Y esta peregrinación es una vez en la vida, solamente si tienen la capacidad física o económica de hacerlo, ¿sí? Y es en días determinados del año solamente, ¿sí? Si la persona lo puede hacer, tiene que hacerlo. Si no lo puede hacer, no lo hace. Y eso es en recordatorio. Es una escuela espiritual en ese momento, al igual que el ayuno, porque se reúnen alrededor de unas 5 millones de personas al mismo tiempo, y todas recordando a Dios, de diferentes nacionalidades, con una misma vestimenta, porque los hombres, por ejemplo, deben ir vestidos con 2 túnicas, que pues pueden ver videos acerca de la Meca que son muy interesantes. Para finalizar, te invito a aceptar el Islam. Dice Dios en el Corán: Inna dina indallahi el Islam.
Ciertamente la práctica de adoración ante Dios es el Islam, ¿sí? Y pues creemos que es la práctica de adoración que han llevado a cabo todos los profetas, desde Adán, ¿sí? Moisés, Abraham, el propio Jesús, hasta Mohammed, la paz sea con ellos, pues todos eran musulmanes. Quiere decir de que todos practicaban la adoración a un solo Dios y la entrega a Él. ¿Sí? Todos practicaban el Islam, todos practicaban la entrega a Dios, todos se entregaban a Él. Nadie nunca dijo que ellos se llamaran de cierta religión con un nombre, ¿sí? Como los que conocemos hoy en día. Y sí te aseguro que ellos decían ante los demás: yo me entrego a Dios, yo soy obediente a Él, que en árabe se dice muslim, yo soy muslim, ana muslim, yo soy musulmán en español. Bueno, esto es todo. La paz sea contigo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.